hablaremos de un miembro de Stray Kids. ¿Y cuál es? A ver si lo adivináis. Se puede quitar los calcetines con los pies. Y le encanta la tarta de chocolate. ¿No lo sabéis aún? Pues ya os digo, si os digo, y ahora ya lo sabréis todo el mundo, Wokwaka. Ya lo tenéis claro, ¿no? Hablaremos de Han Ji-sung. ¿Cuándo nació? En el año 2000, precisamente el 14 de septiembre. Eso no nos alargaremos mucho en eso, porque hoy hablaremos de pequeñas anécdotas de nuestro Han Ji-sung, nuestro Kwoka, nuestra ardilla querida. Forma parte de la rap line de Stray Kids, junto a Chanbin y a Banchan, que son los Three Racha. Si no lo sabíais, él nació en Corea, pero de muy pequeño, sus padres se trasladaron a Malasia y ahí fue donde surgió su infancia y parte de su adolescencia. Entonces, ¿por qué acabó en Stray Kids en Corea? Pues os lo cuento. Durante una estada en Corea, un reto con sus padres que le dijo: si en un año no consigo entrar en ninguna academia como trainee, pues me vuelvo a mi casa. ¿Y qué pasó? Pues estando allí acompañé a un amigo a una audición de JYP, no precisamente para audicionar, sino para ver si se encontraba con algún idol. También lo haría yo. Yo haría lo mismo que tú, Han. Pero no acabaría como acabaste tú. Lo miró alguien de JYP, le dijo: tú, ven para acá. Se fue a hacer una audición e improvisó un rap para allá que se fue como trainee. Y eso fueron sus inicios en JYP. Pues hablaremos como pequeños trocitos de nuestro Han y anécdotas. Podéis decir que es un rapero, que no lo conozcáis, que no sepa mucho de Han. De entrada pensaréis: ah, es un rapero, forma parte de la rap line. Es un buen rapero, es uno de los más rápidos en la industria, pero también tiene capacidad para demostrarnos que es un gran vocalista. Impresionantes, cada año es mucho mejor. De hecho, eso se ve en la canción de Stray Kids, Elevator, una de las de inicio, que si veis la evolución, cada año que ha cantado esa canción la ha hecho como más y más high level. O sea, impresionante, mirároslo. Como os decía al inicio, aquí con mi café, a la anécdota que os he dicho al inicio de que sabe quitarse los calcetines con los pies es totalmente cierta. ¿No lo sabíais, verdad? Bueno, yo no lo sabía. La verdad, cuando he estado investigando me he encontrado con esa gran capacidad. De hecho, todos los miembros alucinan. Lo que no alucina con esa capacidad es que cuando él se saca los calcetines con los pies, los lanza ahí primero donde va, y entonces, claro, es imposible tener la casa ordenada con esa capacidad de lanzar los calcetines por ahí volados. Si os dais cuenta, siempre que lo veáis, él le gusta ir sin calcetines. Ya los coreanos ya van descalzos de por sí, o sea, sin los zapatos. Pueden ponerse unas zapatillas, pueden ir con los calcetines. Pues él va a otro nivel y le gusta como sentir el suelo, sentir la tierra, y le gusta tener sus pies descalzos. Exactamente. La tarta de chocolate y el cheesecake son de sus postres favoritos. Le gusta mucho el dulce. Esos son sus postres favoritos, precisamente. Como buen coreano, coreanizado también, porque vivió fuera, le encanta un buen ice americano. Le gusta muchísimo. No todos los miembros de Stray Kids le gustan. Por ejemplo, a Felix no le gusta. A él le encanta. Del ice americano os voy a pasar a otra anécdota y capacidad de Han, por si no lo sabías, que tampoco sabía yo esa capacidad que tiene, o esa peculiaridad que es: le encanta tener un hielo dentro de la boca hasta que se deshaga. No tenía ni idea que le gustaba eso. Se coge el ice americano, se coge un hielito. A veces Han, yo creo que como le pasa a Han, nos pasa a todos. Hacemos cosas inconscientes que son nuestros hábitos, a veces poco habituales para los demás, pero normalizados por nosotros, y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien externo nos lo dice. En ese caso es lo del hielo. Creo recordar que hubo un episodio de Escasu Code, de Stray Kids Code, un challenge de aguantar el hielo en la boca. Claro, un pedazo de hielo en la boca, frío, aguantarlo allí, pues no se aguanta. Bueno, pues Han ganó ese reto. Normal. Poner poker face con el hielo metido en la boca. Ya os lo digo, ganó Han con diferencia, porque él ya está acostumbrado a hacer eso. Y enlazaremos a otro tema, que es: del hielo en la boca iremos a capacidad de retener la comida en la boca. Le gusta comer poniendo comida en su boca, entonces se le hinchan los mofletes, de ahí que le viene el apodo cariñoso de sus fans de Kwoka, no, ardilla. ¿Lo veis? ¿Veis una foto de Han, una foto de una ardilla con la comida en la boca? Que no se da cuenta que hace eso. Una vez le dijeron los otros miembros, no sé concretamente con quién estaba hablando, que le dijo precisamente eso, que se ponía toda la comida en la boca, le estaban grabando. Y decía: no, yo no hago eso. Os dais cuenta, ¿no? A mí me pasaría igual. Esos hábitos que tenemos, que no nos damos cuenta. Y se pone, entonces tenía la cara de mofletitos como un Kwoka. Divertidísimo. Miradoslo siempre, es muy gracioso como come Han. No cambies nunca. Algo que me dejó totalmente en shock de Han fue que, aún estando en Malasia, una vez fue a hacer escalada o senderismo cerca de lo que es en sí la selva. Claro, Malasia tiene selva, tiene gran vegetación, por eso es siempre húmedo, está muy verde, es precioso, es un país precioso. Y entonces se encontró cara a cara ¿con qué? Con un cocodrilo salvaje enorme. Bueno, pues nuestro Han se acordó en ese momento, yo me hubiera quedado paralizada, se lo hubiera comido.
inteligente con capacidad, se acordó de, aquí os vendrá ahora haremos un tip de supervivencia, que es, se vio ese cocodrilo ahí, frente a frente, recordó que si te escapas del cocodrilo en zigzag, no en línea recta, tienes más posibilidades de sobrevivir y escapar. Eso fue lo que él hizo hasta que no tuvo fin y ya estuvo a salvo. Y así se salvó nuestro Han del ataque del cocodrilo. Una cosa que voy a tener que guardar en mi memoria si una vez me pasa eso. Esperemos que. Acordaros de, si queréis más anécdotas de otros idols, más anécdotas de otros miembros de Stray Kids, de 80s, de BTS, dejádmelo en comentarios. También, muy importante, dejadme qué tipo de emoji os representa Han para vosotros. Seguimos con las anécdotas de Han. Es un pozo de descubrimientos aquí. Otra de las cosas que me encantan de Han, no aguanta el picante, como yo. ¿Qué pasa? Que eso viviendo en Corea es un poco complicado. A veces hay esos retos que les hacen a los idols de comida picante, extra picante, súper picante, pues evidentemente nuestro Han lo pasa muy muy mal. Igual que yo lo pasaría fatal. Si alguien más no aguanta el picante, que me lo diga. El que tiene Han es olerlo todo antes de probarlo o antes de ponérselo. Huele la ropa, hasta huele a los otros miembros su ropa, ¿no? Eso es un hábito de Han. Otra cosa que le encanta a Han son las joyas, o sea, los complementos de joyas, anillos, pulseras, collares, así muy de su estilo de como rap rockero, ¿no? Porque él es así como esa vibe cuando canta solo y en solitario. Y entonces le gustan esos complementos muchísimo. Sé que cualquier que se precie lo sabe, pero yo lo cuento para poner en contexto a las baby stays o para las personas que aún no conocen a Han y no se han enamorado de Han. Vais a ir conociéndolo y os va a ir gustando cada vez más, porque es imposible que no te guste Han si lo vas conociendo. Pues le encanta tocar la guitarra. Toca la guitarra, maravilla, en plan rockero. Nuestro Han le gusta la marcha. ¿De qué le viene eso? Eso le viene como de las venas, porque padre ya ha formado una banda de rock y él también toca la guitarra. Nuestro Han era normal que también se interesara por tocar la guitarra. ¿Qué le pasan a Han en el chat grupal de los miembros de Stray Kids? Él siempre se queja de que es el más ignorado. ¿Por qué? Porque una vez pidió, vamos a comer, ¿alguien quiere ir a comer? ¿Qué queréis ir a desayunar? Nadie le contestó, ninguno de los miembros. Siempre se lo recuerda, enfadado. Algo recurrente en ellos, es algo muy gracioso que les ha quedado como anécdota. Pero en realidad, ¿quién creéis que es el verdadero Ghost? El fantasma, el que no responde a los comentarios. Mayormente suele ser precisamente Linou, es el que va en cabeza, y el segundo es Han. Son anécdotas muy graciosas. Y luego el que también se queja es, y aquí permitidme la anécdota y el paréntesis, es Banchan. Porque Banchan envía horarios, cosas importantes del grupo por trabajo y lo ven, pero nadie los contesta. Entonces dicen, bueno, aquí estamos, ¿no? O sea que entre ellos uno se contesta, otro se contesta, todos se quejan de lo mismo y muchos hacen lo mismo también. Es un grupo graciosísimo, de verdad. Otro hábito de Han que preocupa muchísimo, y aquí haré un pequeño Minsun Time. Por si no lo sabéis, yo os explico que Minsun es la relación que tienen Linou y Han como unidad, ¿no? De esas chips de relación de más que hermanos, ¿no? De la convivencia que tienen y del cariño que se tienen el uno al otro. Pues una cosa que preocupa muchísimo a Linou, a Banchan también, es el hábito que tiene Han de cepillarse los dientes. Eso no es nada raro, ¿verdad? Pues en él sí, porque él se cepilla los dientes, le pone la pasta, se coge el cepillo y se tumba en la cama o se tumba en el suelo y se va cepillando los dientes. Preocupadísimos porque está tan cansado que en vez de cepillarse los dientes ahí de pie, se va a tumbarse, se ve el móvil, se mira la tele, tumbado. Y entonces eso les preocupa a Banchan y a Linou porque dice, ¿y si se duerme? ¿Y si se traga la pasta? ¡Peligro! Iremos acabando porque esto era algo así rápido, unas anécdotas rápidas. Haremos más anécdotas en un futuro. Os voy a contar, siguiendo con el tema de Minsun, que es muy interesante. Cuando se habla de Han, se tiene que hablar de Linou, porque es así, van como un pack muchas veces en el grupo más. Algo muy tierno de Han y algo muy tierno de Linou en su relación es que, por si no sabías, y ahora aquí vamos a no reírnos, ahora vamos a hablar de algo serio, Han tiene ansiedad social. Me gusta porque él lo expone públicamente para ayudar a las personas que les pasa como él, que también sufren ansiedad social, tienen miedo. Yo lo entiendo porque yo sufro también mucha ansiedad y eso es un nivel máximo de, como dicen, que es tu cuerpo está siempre en modo supervivencia, agota a cualquiera. A él le pasa y se ve reflejado siempre tanto en sus canciones como en su música. De hecho, él cuenta que eso fue su gran salvación, la música y las letras, ¿no? Escribir. ¿Qué os hablaba de Linou? Pues porque él cuando siente esa ansiedad se asusta, ¿no? Cuando está con mucha gente, cuando está en un ambiente poco cómodo para él, se aferra a la ropa de Linou, lo podéis ver, yo lo he visto muchas veces eso, se aferra, se esconde detrás de Linou. Y Linou, que otro se iría, o otro no haría caso, otro diría,
siendo como es Lino muchas veces que no le gusta eso de que lo aprieten, de que lo agarren, con Han es distinto. Entonces sí, con Han lo veis muchas veces, a veces estaban jugando en un capítulo, no sé si del Escazú que le venía un balón y entonces Han se puso detrás de Lino y Lino ahí delante, ¿no?, tapando a Han. Eso es algo muy tierno de la relación que tienen ellos dos, que Lino siempre está pendiente de si Han sufre ansiedad, él se da cuenta enseguida y entonces también lo ayuda, ¿no? Eso es algo muy tierno de ellos dos. Y es algo muy tierno de Han, por ejemplo, contar eso a sus fans, porque es algo muy importante, ¿no? Es algo que no todo el mundo haría, sobre todo, ¿no?, los problemas mentales acostumbran a ser un tema tabú que no se habla, mucho menos los idols. Es muy bonito que él lo exponga en sus canciones, ¿no?, y de ánimos a sus fans, ¿no?, y a todas las personas que están en ese proceso. Y bueno, y ahora para terminar, volviendo a un tema más festivo, más alegre de Han, porque Han es muy fan de la comida, le gusta muchísimo. Y entonces hay varias frases de Han, ¿no? Una es, él disfruta de la comida como si fuera la última comida que comería en la tierra. Así que él siempre cuando come disfruta muchísimo de todo lo que come. O sea, es muy buen tip. Terminado, decidme si os ha gustado la charla, si me he dejado alguna anécdota muy importante de Han, qué os ha parecido, cuál os ha gustado más, ¿sabéis anécdotas de Han, sabéis hábitos de Han del que no hemos hablado? Me lo dejáis en comentarios y hasta pronto. Un beso mundo.